Sin más demora, ya le damos la bienvenida a Julio. ¿Cómo está, hermano? Encantado de estar con ustedes. Muy buenos días. Como siempre. Julio, hay una noticia en Cuba que viene del viernes o jueves de la semana pasada, que aunque era esperada, en cierto sentido ha movilizado a los observadores, obviamente, porque el gobierno vuelve a hablar, vuelve a sacar el tema del código de familia, y aunque durante el programa vamos a seguir hablando de este tema, porque es un tema en cierto sentido que es importante, la familia es la célula básica de cualquier sociedad, y por supuesto lo es en Cuba, a pesar de que en Cuba ha sido, me refiero a la Cuba castrista, ha sido tan maltratada durante los últimos años. ¿Cómo tú enfocas este tema a estas alturas del camino? Mira, hay que entender en todo momento que la lucha de una dictadura de corte totalitario como el castrocomunismo, pues todo lo que propone, lo que prepara, lo que está formulando tiene que ver con que le facilita mantenerse en el poder, por un lado, que es la parte más importante, y a la misma vez dar una cierta imagen, una búsqueda de la legitimidad, o sea, de la validez. Y la familia es un punto que, primero, y esto siguió el patrón del comunismo histórico, el papel de la familia, primero la idea era destruirla totalmente porque había un intento para sustituir el Estado por el cabeza de familia, con el fin de facilitar que se vaya a crear el hombre nuevo y que eso iba a servir. Pero el problema resultó que, pues en ese afán vieron que se había una quiebra total de la autoridad. Y entonces, pues a la misma vez eso presentaba una cierta amenaza al mantenimiento del poder político. Entonces, en todo momento, cuando vemos cualquier cambio, cualquier postura con respecto a la familia, que sin duda es la base fundamental de cualquier sociedad. Es el primer colegio de enseñanza, es el primer centro de formación en todo sentido de la palabra. Entonces, pues, todo eso y cualquier movimiento hacia una nueva política, una política que parece cambiar, tiene que ver con la visión que la dictadura castrista está teniendo en ese momento, que es lo que más le conviene para, de nuevo, por un lado, facilitar el poder, y por otro lado, poder proyectar una imagen adecuada hacia el exterior, y dentro, intramuros, pues mantener el orden dictatorial que necesitan Es lo que les mantener. conviene, Julio. Correcto. Ellos le están dando un plazo de 2 años y dicen que va a ser llevado a consulta popular, que va a ser llevado al referendo, e incluye, entre otros aspectos, el matrimonio gay, la violencia de género. Y yo estaba buscando un punto y yo veo que esto no lo están tocando para nada, que es el derecho que tiene la familia cubana a elegir la educación que desee para sus hijos, ya sea religiosa, ya sea pública, ya sea privada. Eso en Cuba no existe. Entonces esto es como pasarle un pincel a todo lo que está ahí para que más o menos parezca bonito. Correcto. Mira, cuando la familia está en quiebra, la sociedad está en quiebra. Y esto es un fenómeno, o sea, que podemos decir no solo es dictaduras como la que hay en Cuba, sino también en democracias. La necesidad de tener una sociedad virtuosa, pues depende de el núcleo familiar. El problema es que una sociedad como cerrada, como la que hay en Cuba, pues hay una quiebra de valores institucional. Entonces, cuando no hay un Estado de Derecho, donde el ciudadano pues confía en el sistema jurídico, donde tiene un elemento que puede de una forma Y las objetiva y arbitraria herramientas, las decidir. herramientas necesarias Exacto. para llevar adelante cualquier derecho ciudadano. Correcto. Y tú has mencionado la educación, y una de las cosas fundamentales en una sociedad abierta, en una democracia, es que los padres puedan elegir la educación. O sea, el tema de la educación pública y secular existe, pero es necesario que existan alternativas a la sociedad, y de eso, y estamos hablando incluso, como en muchos países, de que se eduquen en los hogares con determinada preparación de los padres para poder cumplir esa función. Sin embargo, en dictaduras cerradas, en sociedades cerradas, pues naturalmente cualquier cosa que rete
al poder político dictatorial, que pueda presentar una visión diferente a la visión oficialista que quieren dar, pues lo consideran una amenaza al poder político. Porque hay una cosa, Julio y Exilda, ¿no? Bueno, y amigos de Cuba, el castrismo sigue como entrampado, es como la maraña del papalote, ¿no? O sea, ellos siguen enmarañados en el concepto de imponer el Estado, cuando el Estado, la misión básica del Estado precisamente es todo lo contrario, es garantizar derechos. El papel del Estado, como decía Exilda, es garantizar que un padre pueda decir: yo quiero que mi hijo estudie en una escuela protestante o en una escuela católica, y que el Estado garantice que el ser humano pueda opinar y no sea como pasa todos los fines de semana con las damas de blanco. O sea, hay un enmarañamiento del castrismo, del comunismo, porque no solamente del castrismo. Yo estaba viendo este fin de semana, y esto lo voy a comentar después en la sección de cine que es hoy lunes, si la memoria no me falla. Una película sobre Lituania, el ataque a la familia en Lituania por el estalinismo. Una película de mucha tristeza, pero era la realidad. Lo que querían era desmantelar a Lituania, claro. Y cogieron a esa familia, Exilda, y las mandaban a Siberia con un frío terrible para que se murieran todos. Ese es el comunismo. O sea, están enmarañados en el Estado, Julio. Mira, es tal cual, y por eso anteriormente te mencioné que esto no se desviaba de el patrón del comunismo histórico, porque es que es así, es que ha sido un guión establecido donde la familia, porque la familia, imagínate que un padre a su hijo le vaya a ayudar a formular sus ideas entre el bien y el mal, eso es un obstáculo para un Estado dictatorial, porque como tú bien estableces, el Estado tiene la responsabilidad, y esto es lo que vemos en democracia. El Estado es ese conjunto de instituciones que existe para facilitar la pluralidad, para tener esas instituciones de gobierno. En cambio, en una dictadura están todos, partido y el Estado tienen una fusión, y está el propósito expreso es exclusivamente el mantenerse en el poder, el eliminar cualquier reto al poder. Entonces, la familia siempre presenta una competencia, porque los hijos por naturaleza van a tener más lealtad y deben tener más lealtad a la familia que algo que es lo que ellos no quieren, abstracto, que es lo que no quieren. Entonces, de hecho es un proyecto antinatural y que fracasa, porque el hombre nuevo, a pesar y esto lo hemos visto en todos los países de la antigua Unión Soviética, del proyecto donde tienen la coerción, el monopolio del poder, antes del Internet, el monopolio de la información, y sin embargo el hombre nuevo busca la libertad del hombre nuevo. O sea, digo el hombre nuevo, el que ha crecido en eso, busca la libertad, porque eso es un fenómeno natural. El factor y la idea de Dios es algo también que el hombre busca. Te das cuenta que sociedades cerradas que buscan pues eliminar todo eso fracasan, y vemos cómo es como que se están aferrando a los últimos paletazos, si pudiéramos hablar así. Sí, y están entonces tocando este código de familia que tuvo tanta repercusión, los diferentes artículos del código de familia, pero fundamentalmente el que tenía que ver con el matrimonio gay, pues están buscando entonces como que pasarle, ya te digo, como que darle un color rosadito y decir: sí, vamos a hacer cambios, sí, vamos a ir avanzando, le vamos a dar, imagínate que le están dando un plazo de 2 años en todo este término que van a hacer durante 2 años, pues ir analizando artículo por artículo. ¿Se toma tanto tiempo revisar una constitución? Porque es comprar tiempo, es también evaluar la opinión internacional con respecto a diferentes temas y cómo pueden manipular cualquier tema. ¿Cómo pueden manipular esa perspectiva a favor del poder dictatorial? Eso lo hemos visto con la ecología a través de los años. O sea, es el sistema que más polución, que más daño le ha hecho históricamente al medio ambiente. Sin embargo, pues buscan eso. Han oprimido, y recientemente, el genocidio con los indios Miskita en Nicaragua, por ejemplo, el sandinismo. Sin embargo, ellos quieren recoger el banderín de que están a favor de la sociedad. En Brasil con las tribus indias. Pero bueno, siguiendo un poco el razonamiento de Exilda, ¿no? 2 años. 2 años y después someter la votación. Tú reúnes a 4 familias, una familia por provincia,
Y yo estoy seguro que en 7 horas de trabajo, Pero los claro, derechos de la familia surgen espontánea y libremente. No hay que complicarse tanto. Yo tengo la impresión, y que yo quería preguntarle, Exilda, a Julio, lo siguiente. Yo tengo la impresión, como periodista y ya un veterano del periodismo, de que en Cuba el castrismo sigue entrampado en otro tema, y es el de Venezuela. Ellos no saben qué hacer con Venezuela, una Venezuela de ellos que la han controlado de una forma despótica, se les está yendo de las manos. Es la impresión que yo tengo. Y ahí están dando tumbos. Entonces, bueno, 2 años para discutir el código de familia. Váyanse a freír tuzas. ¿Te das cuenta? Que es 2 años para discutir el tema de la familia. Si la familia es una estructura natural, espontánea, libre, y que además creó Dios, tú te das cuenta, para que se procreara y para que fuese digna y para que trabajara y para que estudiara y para que creyera en Dios, si quiere creer en Dios. así es. Y yo creo que has tocado un punto sumamente válido en cuanto a las inquietudes que tiene el castrocomunismo. Porque la nueva Guerra Fría igual que la Guerra Fría del siglo XX, se llevó a cabo en gran medida en las colonias. Entonces, lo que estamos viendo en Venezuela es una batalla para, en este caso, el castrocomunismo y cómo puede retener el poder en el nuevo modelo dictatorial que está emblemáticamente representado en Venezuela. O sea, ese nuevo modelo donde sí hay mayores espacios, donde hay una tolerancia selectiva, pero el poder totalitario se sigue manteniendo, no tan directo como en Cuba, y por eso se pueden dar el lujo de la ridiculez de decir, bueno, 2 años, y si quieren después lo aplazan 2 años más. O sea, es irrelevante. Y van a decir de contra que toman la decisión arbitrariamente, van a decir, bueno, que el pueblo lo aprobó y que está reflejando lo que la sociedad quiere y más nada. Como pasó con este referendo, ¿no? Correcto, Todo el mundo, correcto. una amplia mayoría estuvo de acuerdo según los datos y bueno, ya, pues pasó, vamos a tocar este tema para ver de qué va, pero vamos a darle tanto tiempo, 2 años y después lo van a someter a votación y después lo van a someter a un referendo y después se van a pasar, no sé, un año para publicar lo que salió, etcétera, etcétera. Es que Venezuela es una base de operación, no solo es un botín económico, sino Venezuela por los lazos que tiene con Irán, que es otro aliado íntimo del neocomunismo del siglo XXI, podemos decir, en esa alianza que tienen con Nicaragua, con Bolivia. Esto realmente, si Venezuela se libera, pues sería un grave problema. Tú has mencionado una cosa que yo quisiera que tú profundizaras también, que es interesante, porque no se puede excluir a la Cuba castrista. Aunque nos acusen de que somos a veces muy radicales, no somos radicales. Trabajamos con la verdad y trabajamos con la realidad. El castrismo ha sido parte de esa situación de la corrupción en Venezuela, del narcotráfico en Venezuela, del trabajo con los terroristas iraníes en Venezuela, de todo lo que han hecho y deshecho con las minas en Venezuela, todo lo que han hecho. O sea, el castrismo ha sido la gran mente gris, o sea, atrás de lo que ha pasado en Venezuela con el chavismo y el madurismo. Totalmente. Y podemos añadir otros actores como las FARC, por ejemplo. Y no es casualidad que los acuerdos con las FARC se toman en Cuba. ¿Y por qué las FARC es importante? Bueno, por el narcotráfico, para un narcoestado, las relaciones que tienen con determinados carteles de México. Esto es un negocio, es una fuente de ingreso. Hay que entender de que el narcotráfico es una fuente de ingreso, de un ingreso que no se cuenta, que no se ve, subterráneo, pero que sí sirve para el mantenimiento de dictaduras. Entonces, la idea de que son países o regímenes que de manera solitaria pues tratan de sobrevivir, eso es un mito, eso es una mentira, nunca ha sido así. O sea, operan en bloques. Corea del Norte tiene una presencia en Cuba comunista en hacer la mano de obra, en el robo de información, en el espionaje en determinadas bases. China, que tiene la base de espionaje más grande en el continente, en Argentina, con capacidad para escuchar el continente entero, están en perfecta relación con
Cuba comunista. La Rusia de Putin, que vemos que, aunque los términos de la relación sea diferente a la que fue con la URSS, Putin busca restablecer y seguir el papel antiguo de la URSS en el mundo. Así que no operan solo. Y Cuba comunista es el foco. Y tenemos que recordar que cuando se cae el comunismo soviético, ideológicamente fue en Cuba comunista donde se rescató la noción del comunismo, del socialismo, y fue el abanderado de la izquierda radical en una nueva metodología de llegar al poder que producto de eso es Venezuela, ha sido Nicaragua y Bolivia. Claro. Amigos de Cuba, hemos tenido en Levántate Cuba, como siempre, al colega Julio Schilling, que más preciso no puede ser, y por eso lo invitamos con frecuencia a Levántate Cuba. Gracias, Julio, por tu presencia en este programa.